Bienvenidos a este tutorial donde te enseñaré cómo crear una puerta en un sistema multijugador dentro de Unreal Engine 5. El tutorial como tal es bastante sencillo, pero nos va a ayudar esta práctica a comprender un poco más sobre cómo se realizan los juegos multijugador y sobre todo las herramientas que tenemos dentro de Unreal Engine 5. Así que pues iniciemos. Aquí yo tengo este ejemplo que es básicamente nada más un nivel con una plataforma. Esto es básicamente todo el nivel en el que empieza cualquier plantilla de Unreal Engine 5. Yo aquí tengo, agregué el Starter Content. Si se fijan, aquí tengo el Starter Content porque voy a utilizar precisamente aquí en los props estas puertas simplemente como ejemplo. Yo voy a crear entonces aquí una nueva carpeta que se va a llamar tutorial puerta. Simplemente nada más para darle un nombre. Y aquí voy a crear un nuevo actor, ¿ok? Voy a crear un blueprint class y voy a crear aquí un actor. Ese se va a llamar BP, puede ser puerta, y lo voy a abrir. Bien, dentro de los videojuegos multijugador es importante establecer algunas configuraciones muy específicas, porque de otra manera pues se complicaría hacer un juego multijugador y básicamente el sistema no funcionaría. Y estas configuraciones las encontraremos dentro de este BP. Aquí tenemos la pestaña de detalles. Vamos a buscar la variable que dice replicates. Esta la vamos a activar para que se replique dentro de todos los clientes. Un cliente es básicamente una computadora que entra a un servidor, y pues el servidor se denomina como tal servidor. Igual puede ser una computadora, como puede ser hostear tu propia partida servidor y que más gente se una, o puede ser un servidor externo como lo que manejan videojuegos ya más grandes. Por ejemplo, Call of Duty tiene sus propios servidores que no son jugadores y pues la gente entra a esos servidores. O está el caso, por ejemplo, en Ark, que puedes crear un servidor dedicado y básicamente tú juegas, pero tu computadora actúa también como el servidor. Entonces, eso es la definición de los clientes y de los servidores. Y esto de replicate significa que este objeto se va a transmitir su información por todos los clientes y por el servidor. Bien, la base de la transmisión siempre va a ser el servidor. Entonces el servidor es el que se va a encargar de hacer toda la lógica y los clientes únicamente van a recibir los datos, que es la actualización básicamente. Entonces aquí dentro vamos a agregar en la 2 static mesh, que es el marco de la puerta. Vamos a crear una static mesh y le vamos a dar control D para crear la otra. Entonces aquí voy a seleccionar en mis props, aquí start context in props, y voy a seleccionar aquí el marco de la puerta, y en el otro voy a seleccionar la puerta como tal. Ok, bien, aquí nada, lo voy a acomodar para que quede centrada. Ok, me faltó poquito. Aquí está, centrada. Bien, ahora dentro de nuestros actores tenemos también la opción de habilitar el Replicate Component, que es básicamente la misma funcionalidad pero replicado a un componente. ¿Por qué es relevante activar o desactivar un componente? En este caso, como se va a mover la puerta, pues nos conviene activar la replicación, porque pues tenemos que transmitir los datos de cuando la puerta se abre y cuando la puerta se cierra a los demás clientes. En el caso del marco, pues realmente como es estático, no nos interesa que se replique la información. Este siempre va a ser un marco, independientemente dónde se posicione o qué características tenga. Y entonces, por eso vamos a activar simplemente replicates en esta puerta. Bien, vamos a trabajar como si trabajáramos normalmente dentro de un sistema single player, y ahorita les voy a comentar cómo sería en un juego multijugador. Para empezar, voy a tener que yo incorporar aquí un collision box. Collision box, aquí está. Y esta la voy a hacer más grande. Va a ser de 150 por unos 80. Más o menos que cubra el ancho de la puerta. Y también le voy a dar bastante altura. Yo sé que con 100 de altura está bien. Bien, aquí está. Vamos a compilar, vamos a guardarlo. Y ahora sí vamos a hacer el mecanismo. Para ello voy a crear un custom event. Custom event que va a decir open and close door. O bueno, vamos a dejarlo todo en español. Abrir y cerrar la puerta. Ok. Bien, a este le voy a dar una variable de inicio
que va a ser abrir. Y voy a hacer aquí un branch. Bien. Este branch pues nos va a controlar cuando esta puerta se abra y cuando esta no. En este caso voy a agregar un add timeline. Que este timeline es básicamente como una pequeñísima animación en donde nosotros vamos a tener un parámetro y también vamos a tener como tal una actualización. Este generalmente se actualiza más o menos como la función tick, pero pues nosotros aquí tenemos en este caso la dirección, pero nosotros podemos configurarle una variable. Entonces vamos a darle doble clic a este timeline y aquí tenemos la longitud, que pues es la duración. Yo la quiero de 1 segundo y aquí le voy a añadir un nuevo track. Aquí yo puedo añadir un track flotante, un tipo vector, uno de evento o uno de color. Yo siempre manejo el de float. Ahorita van a ver por qué. Y en el float vamos a agregar aquí dos key events, que es básicamente como les manejaba una animación bastante sencilla. Vamos a darle clic derecho, add key to curve. Y en este caso aquí le puedo modificar la posición en el tiempo y el valor flotante. Yo lo voy a manejar de 0 a 1 y en el 1 también va a valer 1. Ahorita le van a entender bien la razón por la que manejo en 1. Bien, compilamos, guardamos y básicamente esto que dice new track es mi variable que va de 0 a 1 dependiendo del tiempo. Y aquí hay que configurar este branch. Si nosotros abrimos, le voy a decir que reproduzca esta animación y cuando nosotros cerremos le voy a decir que lo haga en reversa. ¿Okay? Ahora voy a tomar esta static mesh, simplemente la voy a arrastrar, que es la puerta como tal, y le voy a decir un set rotation. Set rotation. Aquí está. Podemos utilizar set world location, pero como este componente pertenece a un actor, prefiero manejar la relative rotation. La única diferencia es que la relativa toma como referencia este actor y la global pues toma como referencia todo el mundo. ¿Okay? Bien, entonces el timeline ya lo puedo cerrar, esa función. Ahora voy a agregar aquí este nodo al update. Si se fijan, todas las variables que repliquemos y todos los componentes te va a aparecer aquí con dos bolitas o dos pequeñas esferas. Y ahí es fácil identificar pues qué variables tenemos replicadas. Si en dado caso tenemos un videojuego multijugador en el que esta variable no está replicada y tengamos un problema, pues ya sabemos ahí que necesitamos replicarla. Y aquí vamos a incorporar una función que se llama lerp rotator. Esta lerp rotator lo que me va a permitir es básicamente hacer una interpolación lineal. ¿Qué es una interpolación lineal? Es básicamente una asociación de puntos entre un punto A a un punto B y puede seguir una pequeña sucesión en esos puntos. Y este alfa pues nos indica en qué paso va. Este alfa va de 0 a 1 y es la razón por la que en este timeline pusimos 0 a 1. Entonces simplemente lo conecto y en este caso iría del punto A al punto B. ¿Cuál es mi punto A? Voy a hacerle clic en este objeto. Aquí tengo la rotación. El punto A pues es 0, 0, 0. Pero yo voy a rotar este objeto y me voy a dar cuenta que el punto B es menos 90. Puedo hacerlo menos 90 o 90. En este caso, como la puerta está de este lado, yo la voy a abrir hacia menos 90. ¿Ok? Bien, voy a compilar. Y aquí le voy a decir desde 0 hasta menos 90 en el eje Z. Bien, este de shortest path es básicamente si busca el camino más corto. Yo lo voy a dejar así porque pues, realmente no hay tanta diferencia hacerlo así. Bien, compilamos, guardamos. Ahora por último nos faltaría añadir alguna funcionalidad para poder abrir y cerrar esta puerta. Bien, yo voy a obtener mi jugador. Aquí está en third person. Blueprint, aquí tengo mi third person. Ok. Yo aquí voy a crear dos funciones. Una va a ser set player jugador dentro del rango, que es para determinar si el jugador está dentro de esta
esta box, ¿ok? Y voy a crear aquí una variable que va a decir está en rango y la voy a setear aquí. Bien. Y a esta la voy a asignar una variable aquí, la voy a arrastrar simplemente y esta se va a setear aquí, ¿ok? Después voy a hacer una input key que es la de la E. Voy a buscar aquí la letra E, aquí está. Y cuando yo la presione voy a verificar si está en rango. Voy a hacer un branch, si está en rango. Y aquí voy a tener que obtener una referencia de esta puerta porque pues yo no puedo llamar a la función a esta función de abrir y cerrar puerta si no tengo aquí una como tal una referencia. Entonces aquí voy a hacer una variable que se va a llamar referencia puerta y esta va a ser de tipo BP puerta. Okay. Y esta la voy a poner aquí en un set y voy a hacer un branch y voy a conectar la de esta en rango. Si está en rango voy a poner la referencia a esta y si no está en rango simplemente la voy a dejar vacío para que este no sea válido. Bien, ahora voy a hacer aquí igualmente una nueva condición. En este caso va a ser si la referencia de puerta es válida, entonces lo voy a decir is valid y voy a obtener esta que es función. Okay, entonces si está en rango voy a hacer un AND. Si está en rango y la puerta es válida, entonces yo voy a hablarle a la función de abrir y cerrar puerta. ¿Okay? Bien, para fines prácticos, esta función la vamos a modificar un poquito. Voy a crear mejor una variable. Aquí una nueva variable, voy a decir está abierta. Y aquí le voy a poner un set. Y esta variable la conecto al condición. Bien, entonces la obtengo ahora como referencia en get. Le voy a decir not boolean. Y la voy a conectar aquí. ¿Qué nos dice esta función? Básicamente que si está abierta, la pasa cerrada. Y si está cerrada, la pasa abierta. Y se ejecuta esta funcionalidad. Voy a compilar, voy a guardar. Y ahora sí me voy a ir aquí a mi jugador. Voy a compilar. Y se fijan, ya está aquí ya establecida la función de abrir y cerrar puerta cuando yo le pique la E y esté en rango. Ahora falta obtener esta función de alguna manera y para ello vamos a utilizar la puerta y vamos a obtener esta box collision. Voy hasta acá abajo y tengo aquí on component begin overlap. Voy a darle clic y se agrega esa función y component end overlap. Lo que hacen esas funciones básicamente se llama esta función cuando algún objeto entra a esta colisión y esta cuando algún objeto sale. Y aquí tengo diferentes tipos de variables. Tengo un actor, un componente, el componente que hace el overlap en cuestión, tengo un index, etcétera, etcétera. ¿Okay? Yo aquí voy a poner el actor y voy a hacer un cast to BP third person character. ¿Okay? Voy a copiar y lo voy a pegar. Y si este cast resulta verdadero, significa que un jugador entró. Y voy a llamar a esta función de jugador dentro del rango. ¿Ok? Voy a dar jugador dentro del rango. Aquí le voy a decir que sí está en rango. Y la referencia a la puerta voy a hacer una self reference. Aquí está. Y voy a copiar y pegar esta función. Voy a conectarla aquí. Cuando sale el jugador, pues simplemente le digo que no está en rango. Y la referencia a la puerta simplemente la dejo así vacía. Bien, ahora voy a agregar la puerta aquí a mi mundo. Recuerden que la guardé aquí en tutorial puerta. Aquí la arrastro al mundo. Bien, voy a hacer una prueba. Aquí voy a hacer un print string. Este print string simplemente va a ser para determinar si el jugador está dentro de la caja. Jugador dentro. Y aquí jugador fuera. También voy a obtener en la puerta, aquí en mi timeline, voy a establecer un print string. Voy a hacer aquí un select. Y
voy a conectar el está abierta, ¿ok? Aquí en el index, simplemente la arrastro del index, la dejo caer. Si está abierta, le voy a poner puerta abierta. Y si está abriéndose, más bien. Y si es falso, puerta cerrándose. Ok, compilo. Y ahora sí, yo voy a probar este juego. Entonces yo estoy aquí. Entro, el jugador está dentro. Si le pico a la E, se fijan, se abre la puerta. Si yo le vuelvo a picar, se cierra. Ok, se abre, se cierra. Si yo le pico varias veces, la ventaja de usar el timeline es que básicamente se queda en la posición donde está la puerta. Ok. Entonces ya vimos que funciona correctamente esta puerta en un juego single player. Eso sí, tiene la misma rotación. Entonces si yo le pico aquí, debería abrir para el otro lado. Pero pues ya es cuestión de ajustar un poquito el sistema. De momento te quería enseñar esto para que veas cómo funciona en un juego single player. Ahora vamos a verlo en su parte multijugador. Bien, para ello voy a tener que utilizar esta función. Está abierta. Y se fijan, aquí tengo un tipo de replicación. Aquí me dice que si se replica la variable, que lo podría hacer. Y eso lo que haría es básicamente decirle a la puerta, pues que tiene esta condición de si se abre o se cierra en todos los clientes. El problema radica principalmente en el movimiento y sobre todo si es una sesión que se puede unir más gente o si es una sesión en la que al inicio hay un lobby, se une la gente y ya no se puede unir después. ¿Cuál es la diferencia? En los juegos, por ejemplo, en Ark, si se recuerdan, o cualquier juego survival, tú puedes crear un mundo tú solo y puedes invitar a más amigos. Significa que entran después de que se haya creado el mundo. Entonces, para eso utilizamos dentro de las variables lo que denominamos remNotify. Este remNotify lo que hace es básicamente almacenar esta información en el servidor. Toda la información que esté dentro de esa variable se guarda en el servidor, así como esta función que se crea. Si se fijan, aquí dice onRep está abierta, que es básicamente que nos dice que esta función se va a guardar en el servidor y cuando una persona entre a ese servidor básicamente le va a actualizar la información. También muchas personas, aquí voy a hacer un pequeño espacio, utilizan lo que es el multicast. Voy a hacer un custom event y aquí dice multicast. El multicast sirve simplemente para las personas que están actualmente conectadas en el juego. Entonces, si yo en esta variable tengo un print string, en todos los clientes que estén conectados se va a mostrar ese print string. Pero si yo entro después, no lo van a ver. Entonces, es simplemente para los clientes conectados. Esto es muy útil para hacer efectos, por ejemplo, efectos de sonido que duran poco tiempo, pues solo nos interesa la gente que esté conectada. Entonces, si yo entro después, no me interesaría escuchar un sonido de un arma que se dispara a 5 kilómetros. Entonces, para eso se utiliza el multicast. Y por eso vamos a utilizar nosotros el remNotify para guardar esa variable para las personas que estén ahí dentro. Bien, esta función la voy a tener que dividir en dos. Una va a ser la que va a ser para setear esta variable y la otra va a ser la de abrir y cerrar puerta. Entonces voy a dejar desconectar todas esas. Para desconectarlo, clic control y clic izquierdo y esta la voy a conectar aquí. Bien, esta condición la voy a poner aquí y ahora voy a hacer una nueva función. Voy a darle custom event y ese se va a llamar srv de servidor y lo vamos a poner abrir y cerrar puerta. Ok, aquí tenemos los distintos métodos de replicación de este evento. Está el multicast, run on server y run on client. El multicast ya os expliqué. El run on server simplemente corre en la computadora que está hosteando el servidor. Y el run on client es básicamente la computadora de cada jugador que se une. Bien, voy a darle en run on server porque casi siempre en los juegos multijugador el servidor se le controla todas las variables para que el cliente no tenga la oportunidad de hacer trampa o de modificar de alguna manera el juego. Entonces por eso mejor el servidor que maneje todas las variables. Y por eso utilizamos esta de server cerrar puerta. Bien, ahora esta funcionalidad de jugador dentro del rango la voy a tener que modificar. Esta funcionalidad la voy a manejar solamente en el cliente run y no en client. ¿Ok?
Le voy a dar aquí, esta función de reliable es básicamente te dice la prioridad que va a tener esta función dentro de toda, se podría decir, en todo el internet compartido. Todos los juegos multijugador pues se conectan a internet y comparten los datos. Este reliable te va a decir que si es una función de prioridad, pues la va a poner como en un estado de que sea prioritaria en la transmisión de datos dentro del internet. ¿Okay? Yo le voy a dar aquí en reliable nada más para dejarlo así establecido. ¿Y por qué lo ejecutamos en el cliente? Porque todos los inputs que nosotros manejemos se manejan en el cliente. Por ejemplo, si yo seteo esta variable dentro del cliente, solo va a existir en ese cliente. Entonces, si yo utilizo esta en el servidor, esta variable no va a estar bien configurada y siempre va a tener la misma información, porque en el servidor está una información y en los clientes está otra información. Por eso lo manejo simplemente en el cliente. ¿Ok? Después, la modificación que vamos a hacer, aquí vamos a utilizar una de las funciones que está dentro de Unreal Engine, que es isLocalController. ¿Ok? Esta función nos va a decir si este cliente le pertenece a la computadora que está en el juego. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos llamar esta función dentro del servidor y esta se puede ejecutar en el servidor, en el cliente o en todos los clientes conectados. Entonces debemos saber cuál es la computadora que le pertenece esta función, y por eso usamos locally controller. Voy a hacer aquí un branch y lo voy a conectar aquí. Ya, con eso corregiríamos unos bugs que podríamos encontrar con isLocalController. Y aquí vamos a llamar la función en referencia a puerta. Vamos a borrar esta y vamos a llamar a la función server srv abrir y cerrar puerta. Ok, bien, vamos a compilar, vamos a guardar. Y por último, dentro de esta variable, en el rep notify te crea esta función. Entonces la voy a abrir. Y esta función, ¿cuál va a ser? Básicamente lo voy a llamar a esta, que es abrir y cerrar puerta. Entonces abrir y cerrar puerta, no la del servidor, la que es normal. Entonces en el servidor seteamos esta información. Esta información se va a almacenar en esta función y esta función va a hablarle básicamente al timeline, a toda nuestra lógica. Bien, este string lo voy a borrar, realmente ya no lo necesito. Voy a compilar y lo voy a guardar. Bien, y la condición, voy a conectar esta abierta. Entonces, como se acuerdan, les dije que esta variable se guarda en el servidor y cuando la gente se conecta, pues se transmite el dato. Y ya la última configuración que nos faltaría hacer es básicamente en este input. Este input se ejecuta desde el cliente, les comentaba. Y aquí tenemos esta función que se ejecuta en el servidor. Entonces, esta funcionalidad la tenemos que dividir en dos. Vamos a utilizar una macro que se llama hasAuthority, switch hasAuthority. ¿Okay? Entonces, esta macro, ¿qué nos va a decir? Authority significa que pues es el servidor y remote son todos los clientes. Entonces, mientras sea del servidor, no hay problema que hablemos a esta función. El problema radica que el cliente, cuando llama al servidor, se genera aquí una pequeña... Se puede generar un pequeños errores al llamar a esta función. Entonces vamos a crear aquí mismo otra función, otro custom event que se llama server y llamar a la puerta. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque la comunicación entre los actores tiende a ser un poquito complicada en cuanto al manejo del internet y sobre todo la autoridad. En este caso, la autoridad de la puerta pues sería el servidor y por lo tanto no podremos como tal cambiar información dentro de la puerta, dentro del cliente, sin autorización del servidor. Lo podemos hacer, pero esos cambios se reflejarían solamente en el cliente, entonces tenemos que hacerlo desde el servidor. Por eso vamos a crear una nueva función que se llame llamar puerta y esta simplemente va a ser esta de srv abrir y cerrar puerta. Pero como les comentaba, esta variable existe solo en el cliente y esta variable también solo existe en el cliente, pero esta función está en el servidor, entonces necesitamos la referencia del cliente y por eso la mando para acá. ¿Okay? Y a esta le voy a decir que corra en el servidor y le voy a decir que sea reliable. Bien, entonces que sepas que en el cliente van a existir esta información, el stand rango y referencia de puerta
pero en el servidor no van a existir. Entonces por eso yo le pido la información al cliente en esta función. Bien. Entonces en Authority está así normal la referencia puerta, pero en Remote tenemos que llamar a la función llamar puerta. Y aquí nos pide target, lo voy a cambiar, aquí lo voy a poner puerta. Voy a compilar. Y aquí sale ya la puerta, entonces voy a copiar esta referencia puerta y la voy a conectar. Voy a compilar. Y ahora sí voy a probar. Aquí para probar un juego multijugador voy a hacerle clic en estos tres puntitos. Y aquí te va a pedir el Net Mode. Yo lo tengo en Listen Server. El que es Play Stallone es básicamente los juegos de un solo jugador. Players Listen Server es lo que les comentaba de juegos de supervivencia, que tenemos un servidor que también actúa como jugador y los demás jugadores son los clientes. El de Players Client es simplemente como Call of Duty, que tienen ellos sus propios servidores, no son jugadores, y todos los clientes sí son los jugadores. Entonces yo lo voy a probar como Player Listen Server y aquí le pongo el número players. En este caso voy a probarlo con 2. Desde aquí lo tengo. Tengo aquí el Net Mode, me sale que esta pantallita es el servidor y esta pantallita es el Net Mode Client 1. Entonces este es cliente y es servidor. Este es el que va a estar alojando pues todo el servidor y también es un jugador. Entonces yo entro aquí, me dice jugador dentro, le voy a dar clic a la E y se fijan ya abre. Entonces voy a probarlo en el cliente y aquí me muevo y ya estoy jugador dentro. Entonces le pico a la E y se abre y se cierra. Si se fijan en ambos casos la compuerta se abre y se cierra, entonces no habrá ningún problema. ¿Te interesa crear videojuegos multijugador con Unreal Engine 5? Si es así, te invito a conocer mi curso para crear videojuegos profesionales con mecánicas multijugador, en donde crearemos un juego de supervivencia desde cero hasta su exportación utilizando únicamente blueprints, por lo que te resultará más sencillo crear todo un videojuego. En este curso aprenderás a crear inventarios, sistemas de combate cuerpo a cuerpo, sistemas de armas de fuego, construcción, recolección de recursos, crafteo, sistema de clanes y más. Actualmente el curso está en desarrollo con un 50% de las lecciones terminadas. Por ello puedes acceder a un precio especial y único, el cual subirá al finalizar el curso. Así que no pierdas la oportunidad de crear tus videojuegos soñados. Te dejo el link en la descripción. Bueno, vamos a probarlo. ¿Cómo sería sin utilizar esto? Que simplemente utilizamos este de abrir y cerrar puerta. Ok. Voy a utilizar mi third person. En este caso lo voy a comentar esto. Y este le voy a poner que sea multijugador. Bien. Lo voy a desconectar. Y ahora voy a hacerlo como si fuera simplemente usar esa función. Entonces voy a utilizar esta abrir puerta. Voy a utilizar el de abrir, cerrar puerta. Como en este caso me pide una condición, voy a obtener la condición está abierta. Está abierta. Y esta función la voy a poner aquí. Ok. Bueno, voy a hacerle un notebook. Bueno, sí, así la voy a dejar. Y por último, faltaría cambiar esto a que fuera normal en vez de Runtify. Voy a crear otra. Está abierta prueba. Y la voy a poner aquí. Simplemente para hacer la prueba, ¿ok? Y la conecto aquí. Ahora sí, en mi third person character voy a poner la de está abierta prueba. Y esta sí le voy a decir un not boolean para que sea lo contrario. Si está cerrada se abra y está abierta se abra. Bien, lo voy a probar. Aquí me marca... Hay que compilarlo primero para que encuentre la referencia. Y ya. Voy a probarlo. Entonces tengo mi servidor. Voy a abrir la puerta. Y en este caso, como es el servidor, se va a abrir. Voy a probarlo en el cliente. Y se fijan, en el cliente está aquí con su propia funcionalidad. Aquí está abierta, pero la cierro y se fijan, en el servidor no se actualiza. Entonces ahí es la cuestión de que si no utilizamos las funciones específicas, se vuelve un tanto complicado utilizar los juegos multijugador. Bien, lo voy a dejar como estaba. Voy a eliminar todo esto y voy a comentar este comentario aquí donde estaba. Bien, con eso terminaremos el tutorial con esta funcionalidad. Voy a borrar esto también.
Y de esa manera es a veces un poquito revoltoso estar manejando funciones de servidor y funciones de cliente. Pero ya con la práctica te vas acostumbrando. En el inicio sí es un poquito más complicado de comprender, pero conforme ya vayas utilizando tus propios sistemas, pues va a ser más fácil entenderlo. Con eso sería todo, me despido. Si quieres algún tutorial en específico, me lo dejas en los comentarios y nos vemos en futuros videos. Adiós.